Muy buenos días. Les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas. Habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida. Porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos, atrévete a pensar. Empezamos hoy autor nuevo, todo un clásico del pensamiento, Pitágoras. Pero para entenderle bien hay que recordar primero cómo iniciaron su andadura aquellos primeros pensadores griegos, qué entendían por naturaleza, por qué se distanciaron del mito, cuál fue la auténtica novedad que aportaron y por qué se marcó e inició el camino de la historia del conocimiento. En la sección ¿Qué significa esta frase? Nos acompaña Juan Manuel Aragüés, profesor titular de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Entre sus libros destacan algunos centrados en importantes pensadores, por ejemplo, en torno a Sartre, El viaje de Largos, derivas en los escritos póstumos de Jean-Paul Sartre, del 95, o Sartre en la encrucijada, 2004. Ha traducido también obras suyas. Otro libro importante, Deleuze, del año 98. Sobre Marx, el dispositivo Karl Marx en 2018 o Marx de 2019. Destacan igualmente publicaciones suyas relativas a diversos aspectos de la filosofía contemporánea. Líneas de fuga, filosofía contra la sociedad idiota, 2002. Deseo de multitud, diferencia, antagonismo y política materialista, 2019. Este último editado también en su versión francesa. Continuamos. De la vanguardia al cibor. De idiotas a coinotas, ambos en 2020, y el más reciente, ya en 2021, 80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud. Asimismo, es investigador principal del proyecto Racionalidad Económica, Ecología Política y Globalización, hacia una nueva racionalidad cosmopolita. Y ya, sin demorar ni un minuto más, comenzamos. Practica la justicia en hechos y palabras, y no te acostumbres a obrar insensatamente en ningún asunto. Y sobre todo, ten en mente que la muerte les está destinada a todos y que las riquezas amasadas en este tiempo, en el siguiente, perecerán. Las palabras anteriores pertenecen a un conjunto de exhortaciones morales, versos de oro, atribuidas a Pitágoras, invitaciones, incitaciones a actuar de cierta forma en el plano moral. Y es que hablar de este autor hoy es un poco arriesgado porque en torno a él han existido hasta el siglo pasado complejos problemas historiográficos. Como siempre, para no equivocarnos, iremos de la mano de Diógenes Laercio, esta vez también ayudados de los siguientes textos. Vidas de Pitágoras, según Porfirio, Jámblico, Diógenes Laercio, Diodoro de Sicilia, Focio de Constantinopla y Aristóteles, texto de David Hernández de la Fuente. Pitágoras, el filósofo del número, de Pedro Miguel González Urbaneja. Y de Ángel Capelletti tendremos muy en cuenta sus aportaciones dentro de los presocráticos, mitología y filosofía. Bien, Pitágoras, cuya fecha de nacimiento oscila hacia el 572, 570 o 569
a.C., nació en la isla de Samos, hijo de Mesarco, un grabador de anillos o sellos también de Samos, o según Aristóxeno, de Tirrenia, Tirreno. De su madre, Pitaida, cuenta la leyenda, que había concebido a su hijo directamente de Apolo, de ahí los célebres versos: de Pitaida, la mejor de todas las samias, engendró Apolo a Pitágoras, caro a Zeus. Caro a Zeus era una expresión que se utilizaba para indicar que alguien o bien era parecido a los dioses o bien había sido favorecido por los dioses. Y así cuenta Jámblico que Mesarco se marchó a Delfos cuando su mujer embarazada estaba allá, pero aún sin saberlo. Allí la Pitia, la pitonisa, le profetizó que su esposa estaba encinta y que daría a luz al niño más sabio y hermoso de la historia y siglos venideros. El mayor benefactor de la humanidad. Por todo ello se explica el nombre y su etimología, Pitágoras, a partir de la advocación délfica de Apolo, Pitios, y del verbo agoreuo, hablar, Pitágoras. Igualmente se dice que la profecía de la pitonisa de Delfos también cambió el nombre de la madre porque Parténida, en vez de Pitaida, se hacía llamar. Pero para empezar a narrar pinceladas de la teoría, indispensable es mencionar y entender a aquellos primeros pensadores que surgieron, los llamados presocráticos, y que iniciaron el camino del conocimiento. Porque ellos, los primeros filósofos, fueron gente muy audaz. Dejaron de lado los mitos y se atrevieron a utilizar por primera vez la investigación racional. Intentaron descubrir el origen y la constitución del universo, de todo cuanto existe, de todo cuanto es, y para ello buscaron el arjé, el primer principio, el principio primero, aquello de lo que todo procede y de lo que todo se compone. Buscaron el fundamento, el comienzo, el elemento primordial del que deriva y que integra el universo. Pero no lo buscaron en realidades antropomórficas como los dioses, igual que en su momento hicieron los mitos, que proclamaban que todo lo que sucedía, el transcurrir de nuestra vida, era el resultado de la voluntad caprichosa de un dios. Nada que ver, todo lo contrario. Los presocráticos situaron el primer principio en la fisis, en la naturaleza. Por eso los primeros filósofos fueron llamados también los filósofos de la naturaleza. Y con ellos se inició simultáneamente, porque una y la misma cosa eran la historia de la filosofía y la historia de la ciencia. Sin embargo, los griegos atribuían a la palabra naturaleza un significado muy distinto del que nosotros hoy conocemos. Para ellos, en la naturaleza residía el origen de la realidad, origen que atribuyeron a distintos elementos, materiales e inmateriales, como el agua, el aire o el fuego. La naturaleza era una realidad única, infinita y activa, materia, vida y espíritu a la vez, de la cual surgen y a la cual retornan todas las cosas, de la que todas las cosas están hechas y gracias a la cual todas las cosas llegan a ser lo que son. La naturaleza es el principio que rige el universo, la fuerza que lo mueve, la materia prima principal, una especie de unidad originaria de materia y vida, algo así como una unidad viviente que origina el universo, y todo lo que integra es eterna y además el movimiento o cambio no es algo externo o ajeno a ella. Todo esto y mucho más era lo que los griegos entendieron por naturaleza.
Por eso puede afirmarse que los primeros filósofos, conocidos como los físicos de Physis, practicaron una especie de naturalismo místico, naturalismo, porque su interés estaba centrado en la naturaleza, y místico, porque esa Physis será concebida a veces en cierta forma como semejante a lo divino, con atributos divinos, y es que no tenemos que olvidar que estamos aún en los inicios, en ese balanceo que pelea, que pugna por abrirse camino y dejar atrás ya definitivamente el mito. De ahí que con frecuencia se mencione que los presocráticos abrieron la senda que dieron el paso del mito al logos. Y ahora ya sí contamos que los pitagóricos también buscaron esa naturaleza originaria que constituye la realidad, ese primer principio origen de todo, y si bien, excepto Anaximandro, para los filósofos de Mileto, algo que hoy consideramos como determinado de alguna manera, el agua o el aire, representaba no solo la materia del universo, sino también su forma, en consonancia con la definición de lo que para ellos era naturaleza. Sin embargo, para los pitagóricos, algo que hoy pensamos como puramente formal, el número, representa no solo la forma, sino también la materia de todas las cosas. Decir que todas las cosas son números significaría que todos los cuerpos se componen de puntos en el espacio y que cuando se les toma en su conjunto constituyen un número. Pero de todo esto y mucho más hablaremos ya en el siguiente programa, porque es hora de iniciar ya la sección. ¿Qué significa esta frase? De cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Es cierto que el marxismo ha hecho una transmisión excesivamente simplista del pensamiento de Marx. ¿Qué significa que el ser humano es el conjunto de las relaciones sociales que lo atraviesan? ¿Por qué la vida determina la conciencia? ¿Cuál es el verdadero principio que debe regir en una sociedad comunista? Bien, pues para dar respuesta a todo esto y a mucho más, nos acompaña Juan Manuel Aragüés, porque muchos son los que afirman conocer el pensamiento de Marx, pero muy pocos los que le han leído en profundidad. Y decimos todo esto porque él hoy nos va a presentar a un pensador un poco distinto del que se nos suele transmitir de forma habitual y rompe en cierto modo también así con lo más tópico y lo más viejo de ese Marx tradicional, porque en la explicación que a continuación vamos a escuchar se maneja una noción del ser humano en la que la diferencia se constituye en piedra angular. La diferencia, insistimos, tanto en la antropología como en la política, se convierte en el núcleo central de su pensamiento, del pensamiento de Karl Marx. Y así el comunismo se transforma finalmente también en una sociedad de la diferencia, integrada y protagonizada por una forma de entender al sujeto que va mucho más allá de la idea del ser de clase social, porque la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Tesis sexta sobre Feuerbach. Escuchamos.
Hoy vamos a hablar de la cuestión de la diferencia en Marx. Quizá pueda resultar un tanto curioso, por cuanto siempre se ha considerado a Marx como un filósofo de la igualdad y el comunismo como una sociedad igualitaria. Sin embargo, esto entendemos que es una interpretación errónea que no se atiene a los planteamientos desarrollados por Marx en su obra. Lo vamos a ver a través de su antropología y de su política. Es cierto que en Marx no hay una antropología como tal, no podemos encontrar textos dedicados exclusivamente a la antropología, pero sí que podemos encontrar referencias a lo largo de la obra de Marx que nos permitan hacernos una idea clara de lo que Marx piensa con respecto al sujeto. Habitualmente el marxismo ha hecho una transmisión excesivamente simplista del pensamiento de Marx, remitiendo la cuestión de la antropología únicamente al ser de clase. Así, la sociedad capitalista quedaría dividida entre burgueses y proletarios. Sin embargo, esto es una interpretación, a nuestro modo de ver, tremendamente simplista y que no atiende a lo que el propio Marx señala en sus textos. Como decíamos antes, en la tesis sexta sobre Feuerbach, Marx dice lo siguiente: la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Cuando Marx señala esto, lo que nos está presentando es una concepción del sujeto en la que, en primer lugar, este es un producto, es un resultado, no es un ser con una esencia dada desde un principio, sino que es el producto de una sociedad, de un momento histórico, de una cultura. Y un producto complejo en la medida en que Marx habla del conjunto de las relaciones sociales que atraviesan a ese sujeto. ¿Qué son esas relaciones sociales? Cuando Marx habla de relaciones sociales, evidentemente está haciendo referencia a la clase social, sin ninguna duda. ¿Cómo no conceder importancia a la clase en un momento histórico, el siglo XIX, en el que buena parte de la población proletarizada dedicaba larguísimas jornadas laborales de 12, 13, 14 horas durante 6, 7 días a la semana, única y exclusivamente al trabajo? Evidentemente su dedicación laboral les influía de manera decisiva en su constitución subjetiva. Pero Marx no se contenta con la referencia exclusivamente a la clase y entiende que los sujetos somos el efecto del conjunto de las relaciones sociales que nos constituyen. ¿Qué más relaciones sociales podemos apuntar? Pues sin ninguna duda la cultura en la que nos hemos criado, la religión que nos ha influido, pero todas aquellas actividades, todas aquellas relaciones que de alguna manera u otra influyen en el sujeto. Lo podríamos incluso resumir en un concepto que Marx utiliza abundantemente en sus textos iniciales, que es el concepto de vida. En la ideología alemana, Marx y Engels redactan una frase muy conocida que dice que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Es decir,
que pensamos, lo que pensamos es en función de nuestro proceso vital, de todo aquello que nos ha constituido como sujetos. Estamos, por lo tanto, ante una concepción antropológica en la que Marx apunta a la diferencia. Los sujetos somos diferentes los unos de los otros porque nuestras relaciones sociales son diferentes. No hay dos relaciones sociales semejantes y, por lo tanto, los sujetos somos diferentes. Con Marx se inaugura, por lo tanto, una antropología de la diferencia. Rompiendo con otra idea tradicional, es preciso señalar que Marx presta una enorme atención a la cuestión del individuo. No lo hace como lo hace el liberalismo, atendiendo a individuos abstractos, intercambiables los unos con los otros, sino entendiendo los sujetos como específicos, singulares, con sus concreciones particulares cada uno de ellos, y que entran en el juego de lo social y que se encuentran en lo político. Es lo que Marx denomina el individuo social, haciendo de esta manera una mezcla o un encuentro entre la categoría de individuo y la categoría de sociedad, y entendiendo que todo individuo está influido por la sociedad de la que forma parte y que acaba constituyendo. Esta concepción del sujeto de Marx, que va mucho más allá de la idea de clase social, como hemos señalado, tiene enormes repercusiones en el ámbito de lo político. Porque, y nuevamente esto pueda resultar un tanto chocante, lo que nos encontramos también en Marx es la propuesta de una sociedad, una nueva sociedad, que sea una sociedad de la diferencia. El comunismo para Marx es una sociedad de la diferencia. Siempre hemos tendido a pensar en la filosofía de Marx como una filosofía de la igualdad, pero Marx lo que señala es que el momento de la igualdad es el momento de la transición hacia el comunismo. Como venimos de una sociedad con fuertes desigualdades, el capitalismo, hace falta un momento de transición en el que la igualdad sea la práctica jurídica y la práctica política. Sin embargo, la sociedad comunista, la sociedad hacia la que apunta Marx, es una sociedad de la diferencia, como queda muy claro en el principio que se recoge en la crítica del programa de Gotha, donde se dice aquello tan conocido de que de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Ese es el principio que debe regir una sociedad comunista, un principio de la diferencia. Esto es al menos lo que apunta Marx en sus textos. De esta manera, lo que podemos encontrarnos es con un Marx un tanto diferente al que habitualmente se nos suele transmitir, y en el que la diferencia, tanto en la antropología como en la política, se convierten en núcleo central de su pensamiento. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejército zapatista de liberación nacional.
Pues muchas gracias, Juan Manuel, por ofrecer aquí esa visión distinta a la costumbrista y que tanto puede aportar a la hora de aclarar y delimitar certeramente qué quiso transmitirnos verdaderamente Marx en realidad. Desde aquí te deseamos que no pierdas nunca tu ilusión ni tu vitalidad para seguir peleando siempre, siempre por esa sociedad y por ese mundo más justo. Recibe desde aquí ese vasto y enorme abrazo. Y nosotros continuamos. Cuestionario, 10 preguntas, 4 presocráticos, 6 Marx. Primera, ¿por qué se dice que los primeros filósofos protagonizaron el paso del mito al logos? Segunda, ¿qué significado otorgaron los presocráticos a la palabra naturaleza? Tercera, describe el origen etimológico de Pitágoras. Cuarta, el número es el principio de todas las cosas, explícalo. Quinta, ¿crees que Marx presta atención en su obra a la cuestión del individuo? ¿En qué se diferencia su concepción de la del liberalismo? Sexta, ¿qué significa que con nuestro autor se inaugura una antropología de la diferencia? Séptima, ¿a qué se refiere este pensador cuando habla de individuo social? Octava, el comunismo para Marx es una sociedad de la diferencia, explícalo. Novena, ¿crees que las ideas de Marx se han llevado históricamente a la práctica de forma correcta o se ha adulterado? ¿Por qué? Décima, elabora un cuadro de 10 puntos concretos que recoja respectivamente los principios más importantes del liberalismo y los principios más importantes del comunismo. Realiza una comparativa y expone las ventajas e inconvenientes que ambas concepciones tienen tanto a nivel económico como a nivel político y social. Expon tu postura al respecto y argumentala. Y ahora ya vamos a hablar de ideas para leer. Y se nos ocurre esta vez Catas platónicas de Luis Martínez de Velasco, que ofrece un recorrido singular y excelente de comentarios a Platón. Y se nos ocurre también Conocerte a través del arte, un viaje espléndido de la mano esta vez de Sebastián Gámez. Y se nos ocurrirán en los próximos programas todas las novedades que, eso sí, relacionadas con la filosofía nos queráis comunicar, porque en esta sección las vamos a contar. Bien, y hasta aquí por hoy. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos miércoles alternos a eso de las 12 y 21 horas, domingos a las 13 horas. Próximo programa, miércoles 6 de abril. También, si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de espacios emitidos la pasada temporada. Igualmente disponible todos los programas en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps: Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast. Se despide de todos ustedes, Cruces Aldea. Que sean felices.